Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. El día de hoy tengo a una persona que admiro mucho, que la sigo en Twitter, que curiosamente ya la seguía, y luego supe que se había hecho viral y de repente estábamos platicando mucho de cómo vivimos cada uno como profesor en este último año de confinamiento. Estoy con Paula García. ¿Cómo estás? Hola Armando, buenas tardes, mucho gusto en saludarte, así, digamos, más en persona, aunque estemos cada quien en su casa, pero como tú dices, sí, nos habíamos tratado en Twitter, pero tener esta experiencia un poco más cara a cara es mucho más interesante. Pues sí, a mí en Twitter me pueden encontrar como @paux_gr, ahí tuiteo cosas a veces de ciencia, a veces de mis clases, porque yo soy maestra. Y muchas gracias por la invitación. No, y también escribes para Firewire, ¿no? Ah, sí, también soy divulgadora de la ciencia desde hace mucho. He sido divulgadora independiente, he trabajado incluso en algunas instituciones, en dependencias de divulgación de la ciencia, y últimamente escribo artículos de divulgación de la ciencia en la página de Firewire, en la sección de ciencia. Ahí pueden encontrar algunos artículos míos, casi ¿Tú, todos los días. tú de formación qué eres, Paula? Yo soy química, soy muy química porque yo estudié química, no ingeniería química. Muchas veces la gente cree que estudié ingeniería química. Bueno, existe la carrera de química nada más. ¿Sí? Yo estudié en la UNAM química, después hice una maestría y un doctorado también en química, por eso digo que soy muy química. Y pues me he dedicado a la docencia incluso desde que estuve estudiando el posgrado. Y, por ejemplo, ahora, ¿desde cuándo te ha tocado dar e impartir clases? Bueno, yo empecé a dar clases en la UNAM, en la Facultad de Química, donde yo estudié. Eh, Di clases de licenciatura mucho tiempo, casi 7 años. Después hubo un tiempo en el que no di clases, viví un tiempo en Jalapa, Veracruz. Allá crecí yo cuando era niña, ya estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, regresé un tiempo, luego di un tiempo clases allá en una preparatoria y luego regresé a la Ciudad de México y acá estuve un tiempo haciendo investigación en el CINVESTAT, pero luego, desde hace 5 años, estoy dando clases en secundaria de ciencias. Estoy dando clases de física y de química. Y sobre este lado de divulgadora de la ciencia, usualmente, bueno, sí hay gente que es investigadora, ¿no? Muchas veces comparten sus descubrimientos o su conocimiento en papers académicos, ¿no? No sé si alguna vez has leído que se estima que cuando uno saca un paper académico, lo leen el que lo hizo, el que lo edita y tal vez un par de personas más. Sin Sí. embargo, cuando uno ya está en un portal externo, pues hay más chance de que te lean. ¿Tú cómo viviste esto de ir encontrando como tu voz? Pues justamente también yo creo que más o menos cuando estaba en la maestría, terminando la maestría, empezando el doctorado, yo siempre me interesé en la divulgación de la ciencia, un poco porque al final de cuentas la divulgación de la ciencia fue la que me llevó a interesarme en hacer una carrera científica. Y tomé un diplomado también de divulgación de la ciencia en la UNAM. Y ahí fue cuando pues aprendí muchas cosas, por supuesto, en ese diplomado y tuve la oportunidad de colaborar esporádicamente en el IMER, en unas pequeñas cápsulas de radio que no tenían ni siquiera una periodicidad. Y sí, pues empecé a escribirlas porque eran grabadas, entonces tenía que ser muy breve. Empecé a escribir también un blog, era ya más por mi cuenta, y me di cuenta que independientemente de lo que yo hiciera, fuera que estuviera haciendo investigación, fuera que estuviera dando clases, yo siempre quería hacer divulgación de la ciencia. Incluso en Twitter de repente, ahora no tanto porque a veces ya no tengo tiempo para escribir hilos extensos, pero a veces escribía hilos, ¿no? De algunas cosas científicas. Pero sí he visto, digo, ahora leo incluso cosas que escribí hace muchos años de divulgación. Sí encuentro como un estilo mío ahí, pero sí también he visto cómo lo he ido modificando y bueno, yo creo que lo he ido mejorando, qué bueno. Y
es algo que creo que se tiene que practicar, como muchas cosas, hacerlo de manera constante te ayuda a hacerlo mejor y a ir encontrando esto que mencionaste, esto de encontrar tu voz. Me gusta mucho cuando gente que me conoce o que me lee más seguido me dice es que tienes un estilo. Yo no lo podría definir todavía, pero me lo han dicho diferentes personas. Entonces, bueno, eso me gusta. Creo que estoy logrando mi objetivo con la divulgación. Por supuesto, sé que los artículos que escribo ahora, o algunas otras cosas que he hecho para la radio y así, han tenido más público que los 3 artículos de investigación que publiqué cuando estudié el posgrado, ¿no? Entonces, me parece muy bien, digo, son públicos diferentes los que está uno buscando, por supuesto, también. Oye, ¿y cuando eras niña o adolescente llegaste a leer estas revistas de divulgación científica, pero digamos más como de cultura general, como muy interesante, conozca más, algunos, sí? Sí, claro que sí, muy interesante. Sí, la compraban mis papás y sí la leía. Sí, sí me gustaba. Era como un referente de divulgación de la ciencia para mí. Cuando fui creciendo, yo vi Cosmos, Cosmos, la primera, la de Carl Sagan. Mis papás la habían visto y luego, cuando mi hermana y yo ya no éramos tan pequeñas, porque bueno, sé que la pasaron en la televisión en México, pero yo no la vi. O sea, yo la vi después, cuando ya había en videocassette. Mis papás la rentaban o algo así, creo, en esas épocas, y pues nos las compartieron a mi hermana y a mí, porque ellos, aunque no son científicos, pues era algo que les había causado como un gran impacto, de conocer estas cosas del universo y el estilo tan bueno que tenía Carl Sagan de hacer divulgación. Entonces, para mí eso también fue un referente y algo que marcó así mi forma de ver la ciencia, incluso de querer estudiar algo científico, algo relacionado con la ciencia. No necesariamente astronomía, no terminé estudiando eso, pero sí. Entonces también creo que esa parte, yo quería hacer algo así también, hacer divulgación de la ciencia, porque como que, aunque a lo mejor en ese momento no lo podía expresar cuando empecé a tener este interés, sentía yo que eso era importante para la gente. Y también veo que también te llega a interesar justo lo de astronomía. Digo, yo te conocí antes por Genaro Grajeda, que también retuiteaba mucho lo que ponías y dije, ah, caray, y de ahí pues uno empieza a conocer un poco más este estilo, pero llama mucho la atención porque, digo, tú has sido, ya que tienes tu lado de investigadora, de divulgadora, de profesora, y, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno escribe un paper académico que vas como para tus iguales, ¿no? Cuando tienes que dar clase a un público muy joven, muy pequeño, cuando comenzaste a tratar con los más jóvenes, ¿qué retos viste? Pues bueno, yo digo que siempre casi he sido maestra de adolescentes, porque aunque cuando di clases en la universidad daba en primer semestre, entonces los alumnos pues son prácticamente adolescentes todavía, pero bueno, no es lo mismo, por supuesto, alguien que está entrando en la universidad que un estudiante de secundaria. Tiene muchas ventajas, aunque no me parezca, ser profesora en la secundaria, porque los alumnos todavía tienen algo de esta curiosidad, digamos, infantil, sin hacerla menos, sino de querer saber algunas cosas. Y todavía algunos, la mayoría, aunque son adolescentes y todavía ya empiezan a tener estos conflictos de autoconcepto y de qué dirán los demás, todavía se atreven más a preguntar y a decir cosas sin tanto temor a equivocarse como tiene uno cuando va creciendo. Entonces, esa es una ventaja, que tengo alumnos, el tener alumnos adolescentes son muy participativos, tienen muchas ideas y preguntas y cuestiones que hacerse al respecto de muchas cosas, a veces ni siquiera de cosas que estamos viendo en la clase. Bueno, eso cuando estábamos en presencial. Tú que también das clases, ya sabes que las dinámicas del aula, que es más pues ahora es virtual, han cambiado muchísimo, ¿no? Pero finalmente tiene esa ventaja, por supuesto te enfrentas con otras cosas que no te enfrentas en los niveles superiores, como cuestiones de disciplina, cuestiones de
hasta cierto punto, bueno, creo que este desinterés que a veces tienen los alumnos, ese ya no es exclusivo de un nivel educativo, creo que eso ya es algo que está en todos. Yo tiene tiempo que ya no doy clases a universitarios, pero de amigos y conocidos sé que es algo que pasa, que de repente parece que los alumnos no les interesa tanto lo que están aprendiendo o aprender. Eso creo que es más o menos parecido, eh, pero creo que más que nada sí me sirvió también, aunque no es lo mismo escribir un artículo de divulgación o hacer una cápsula de divulgación que dar una clase, porque además, bueno, en el caso de la divulgación tú tienes un público voluntario, o sea, si te empiezan a leer y no les gusta lo que están leyendo, lo dejan, van a cerrar la página, van a irse a buscar algo más, le van a cambiar a la estación de radio. En cambio, tus alumnos, bueno, es una ventaja y una desventaja, son un público cautivo. Ahí los tienen que escucharte o tienen que participar de lo que tú les estás proponiendo. O reprueban. Entonces, bueno, o reprueban, ¿sí? Entonces, bueno, tienes a eso, los tienes ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacer con ellos? Pues bueno, eso ya es un reto, pero justamente yo algo que aprendí con la experiencia que tuve en la divulgación es que nunca debes menospreciar a tu público. Nunca debes pensar que por el hecho de que son legos, no saben de eso, no son expertos, no son estos pares de los que hablabas cuando escribes un artículo especializado científico. Eso no quiere decir que no tienen la capacidad de entender lo que van a leer o lo que van a escuchar, lo que les quieres explicar. Y eso creo que me sirvió como aproximación para darle clases a chicos que vienen saliendo de la primaria, ¿sí? Entonces, bueno, yo doy clases a partir de segundo de secundaria, pero son niños, niñas. Pero también ya su cerebro está cambiando mucho, está muy abierto a aprender muchas cosas también, eso es algo, tienen mucha plasticidad neuronal los adolescentes también, aunque también toman muy malas decisiones por ciertas cosas que todavía no se les forman en el cerebro, pero incluso saber todas esas cosas sirve. No están haciendo la tarea, no porque todavía no pueden decidir que eso es lo bueno para ellos, ¿no? Pero entonces el hecho de decir, bueno, no porque son más chiquitos, no porque son de un nivel educativo básico, no pueden entender estos conceptos que les tengo que explicar, ¿sí? Entonces, o no pueden aprender, o no les voy a contar esta parte de este tema porque es muy complejo. Bueno, a lo mejor no les voy a contar a detalle, ni les voy a poner las ecuaciones de eso, pero sí acercárselos y creo que eso es lo que me ha funcionado, o sea, no menospreciarlos porque son más jóvenes o les faltan aprender muchas cosas, ¿no? Y también Porque a veces me encontré, perdón. No, adelante, adelante. No, que a veces me he encontrado gente que dice, es más fácil dar clases en preparatoria. Sí, pues sí, ya aprendieron cosas en la secundaria, pero eso no quiere decir que en la secundaria no puedas explicar o enseñar ciertos conceptos básicos de ciencia muy importantes. Y eso he visto que te ha permitido trabajar en más cosas, por ejemplo, los visuales, ¿no? Que muchas veces, mira, creo que a ti y a mí nos tocó ver, sobre todo desde el punto de vista de profesor, ya ves que empezó el confinamiento, ¿no? Y todos los profesores empezaron a dar webinars, que dan conferencias, y de repente veíamos que los apoyos visuales eran muy pobres. Desde aquellos que no tienen ningún apoyo visual, vaya, ni un PowerPoint ni fotos planteadas, hasta gente que era, pues, ver al tipo ahí 2 horas y dices, lo siento, no, de por sí, eso en cualquier congreso, en cualquier simposio era aburridísimo, pues más en la Camarizo nos obligó a trabajar mucho más los visuales, ¿no? ¿Cómo dijiste, bueno, no tengo el pizarrón de la escuela acá, necesito encontrar una mejor manera de llamar su atención? Sí, pues para mí esas partes de los apoyos visuales siempre han sido muy importantes. Cuando daba clases presenciales, pues el pizarrón para mí se volvió una herramienta indispensable. Incluso eso es algo que tal vez yo no usaba tanto cuando di clases a universidad. Bueno, lo usaba para algunas cosas. Yo di mucho tiempo clases de laboratorio en la universidad, de laboratorio de química. Entonces, más bien era estar trabajando con los alumnos y en el pizarrón había unas indicaciones y ya.
llegar a una parte que fue un reto para mí cuando llegué a dar clases en la secundaria fue utilizar los recursos que tenía. Porque sí, en la escuela hay proyectores y podías usar la computadora, pero eso no siempre funcionaba, ¿no? Entonces, o no podías estar dependiendo de eso cada clase tampoco. Entonces, empecé a utilizar el pizarrón. Yo no dibujo mal, tengo la ventaja de que mi papá, él es dibujante, él es artista visual. Entonces, yo creo que esa parte también de el diseño, de los apoyos visuales, yo la he tenido como muy clara desde hace mucho y me gusta que las cosas se vean bien, ¿sí? Para que sean atractivas, para que la gente no se canse y todavía más si estoy trabajando con adolescentes. Entonces, bueno, lo hacía primero en un pizarrón. Sí, fue una parte un poco frustrante enfrentarme a no tener el pizarrón. Tengo un pequeño pizarrón en casa, pero que si la cámara y que si la transmisión y que si se ve borroso, abandoné esa idea. Pizarrón lo tengo de adorno nada más ya. Pongo la fecha ahí nada más como para saber qué día es en la clase. Pero, pues, sí uso recursos convencionales que tenemos que usar ahora, como presentaciones de diapositivas, uso videos, pero además, bueno, me terminé comprando una pequeña tableta gráfica para hacer estos pizarrones digitales, porque una cosa es hacer una presentación con algunos conceptos y unas imágenes y poner un video, y otra cosa es conceptos donde tengo que explicar una fórmula, un procedimiento, donde yo sentía que me hacía falta esta parte de, miren, esto se hace así, y que fueran viendo los pasos mientras yo los iba explicando, ¿no? Entonces, uso mucho una aplicación de Google que se llama Jamboard. En mi escuela trabajamos en todo el entorno, ¿no?, de Google Education, entonces por eso uso esas cosas. Tiene sus cosas, a lo mejor es muy sensible a los trazos, entonces escribes feo y se ve horrible, pero bueno, ya le he ido encontrando ahí el modo y así he logrado seguir teniendo mis pizarrones. Además, ahora no tengo que borrar, no tengo que decir, ya voy a borrar esto. Simplemente voy a pasar y voy a aumentar una diapositiva más de este pizarrón y lo demás ahí sigue, lo pueden ver ustedes, porque les comparto eso a mis alumnos, tiene unas ventajas. Pero sí, yo cuido mucho esta parte de la ética y de la presentación, de los apoyos visuales, porque yo también lo he sufrido como alumna o como público, pues como esto que decías, y sí es algo que a mí no me gusta ver, por ejemplo, diapositivas llenas de texto o atiborradas de imágenes. Eso, soy muy crítica con esas cosas y bueno, me gusta que los materiales que yo comparto y presento con mis alumnos pues sean agradables para ellos y que no se pierdan ahí entre una maraña de cosas y no estar hablando tampoco una hora completa nada más ahí frente a la cámara, ¿no? Porque pues yo entiendo, o sea, yo también he estado en seminarios, en clases, en muchas cosas ahora, como tú dices, y pues uno también se cansa, uno sabe también por qué los alumnos de repente apagan la cámara, o sea, o que de repente pues, sabes que se van a ir al baño y no te van a avisar que se fueron al baño porque pues, no te tienen que decir, están en su casa y con que apaguen la cámara es más que suficiente, ¿no? Entonces, pero bueno, tratar de la mayor parte del tiempo tener su atención, captar su atención, que eso siempre es un reto, pero yo creo que ahora ha sido un poco más complejo eso para todos los maestros. Sí, y bueno, en parte ayuda que que tú eres una profesora joven y que de alguna manera encontraste soluciones tecnológicas, por ejemplo, la tablet. La tablet ayuda y es que ha sido uno de los retos de muchos profesores, ha sido ese de cómo transfiero una experiencia que antes estaba en una aula física a un aula digital, ¿no? Incluso, bueno, en la universidad en la que estoy me tocó que dieron capacitación de mejores prácticas de clases en Zoom porque se había muchos profesores que les costaba, ¿no? Y a mayor edad, pues más, porque pues tienes que, por ejemplo, brincar de la diapositiva a el video, a el audio, a hacer un diagnóstico, a hacer dinámicas en clases, ¿no? Cómo lo mantienes. Y justo quería llevarte esto de los apoyos visuales porque de repente pum, veo que te haces viral. Mira, uno nunca sabe cuál va a ser su llamado a la fama, ¿no? El famoso call to fame. Uno trata de hacer como su trabajo lo mejor posible y de repente, pues,
Digo, algo que me llama mucho la atención es que tú tomas ejemplos de cosas que sí existen, de cosas con las que la gente se pueda relacionar y, y así pues la gente, los alumnos lo relacionan, pero tú tomaste la Fórmula 1, ¿cómo sentiste, cómo se dio esto? Bueno, pues sí es cierto que notas que yo tomo ejemplos de cosas que existen justamente. Cuando yo les pongo un ejemplo, un ejercicio, un problema, me toca decirles problemas a estos ejercicios que hacemos en clases como de física o de química, son ejercicios, son ejemplos numéricos de aplicación de fórmulas. Me gusta usar cosas, o sea, si voy a hablar de cuál es la cantidad de voltaje que tiene un rayo, busco yo si existe ese dato para poderlo usar y que calculen un valor mis alumnos de algo real, porque muchas veces estas series de ejercicios interminables que me tocó hacer a mí desde la secundaria hasta la universidad, a veces los valores eran cosas completamente absurdas, que los clásicos de los problemas de matemáticas, de alguien tiene 50 galletas y se come 25, ¿y qué resulta? Bueno, pues que le duele la panza, ¿no? Porque nadie se va a comer 25 galletas así nada más. Entonces, tratando de evitar eso, me pongo siempre a buscar ejemplos de cosas que tengan alguna referencia en la realidad. Y resulta que yo soy aficionada a la Fórmula 1. No desde hace tanto tiempo, tiene, no sé, ¿qué será? Unos 4 años. Me gusta contarlo porque yo soy aficionada a la Fórmula 1, porque mi hijo, por supuesto, un niño, él empezó a hacerse aficionado a la Fórmula 1. A mi hijo, como muchos niños, les gustan los cochecitos, pero de repente empezó él a saber cosas de la Fórmula 1 y a ver videos de YouTube y a querer ver las carreras de la Fórmula 1. Y en este acompañamiento que le di de su interés en la Fórmula 1, a mí me gustó, dije, esto está interesante. Entonces yo misma me volví aficionada a la Fórmula 1 y justamente él en el 2019, que fue de hecho el último Gran Premio de México que hubo presencial y que ha habido, el año pasado no hubo, este año se supone que va a haber, vamos a ver, pero en ese Gran Premio de 2019, que por cierto yo no pude ir, porque es muy caro, pero justamente regresando de ese fin de semana, que son los domingos, las carreras, el lunes tenía yo un alumno que había ido y sabía yo de otro alumno que le gustaban las carreras, porque yo alguna vez lo había comentado en clase. Son ese tipo de cosas que uno hace como profesor en clase que no siempre están dentro de la currícula, que es pues interesarte también en las cosas de las que hablan tus alumnos o cosas que puedes compartir con ellos. Entonces yo sabía eso, les pregunté, ¿no? Sobre si habían ido, si lo habían visto, y yo tenía preparados unos ejercicios estábamos viendo la segunda ley de Newton. Y además sí fue un poco fortuito, porque yo traía los ejercicios ya preparados con algunos datos, pero después de estar hablando con ellos de la Fórmula 1, se me ocurrió que cambiaba los datos que tenía yo en esos otros ejercicios, que eran de un coche normal y otras cosas, y usé datos de la Fórmula 1, del peso de los coches y la velocidad y la aceleración y el peso de los pilotos y las aceleraciones laterales estas que tienen, que son las fuerzas G, que tienen que soportar los pilotos de Fórmula 1 por lo que tienen que entrenar mucho y, por ejemplo, tener mucha fuerza en el cuello. Y entonces cambié los datos en ese rato, que por cierto, lo tomé de una revista de uno de mis alumnos, llevaba su revista, y de ahí tomé algunos datos que me servían para sustituir los que yo traía. Y entonces les puse unos ejercicios totalmente del Gran Premio de México 2019. Y yo en ese tiempo que teníamos clases presenciales, yo tomaba fotos del pizarrón. Algo que nos pasa mucho a los maestros ahora, que nos pasaba en las aulas, era, no sé, a mí me empezó a pasar en la universidad, que mis alumnos tomaban fotos del pizarrón. Sí me llegó a pasar. Las primeras veces fue como un shock, así de, ¿cómo no? Cópialo. Después me pasó de, bueno, pues tómale la foto, ¿no? Yo sabía también que muchas veces le toman la foto y no lo vuelven a ver en su vida, lo cual es terrible, pero bueno. Y entonces yo en este punto, en la secundaria, empecé a decir, bueno, ¿por qué no le tomo fotos yo para ir llevando como mi registro gráfico de lo que voy dando en las clases, ¿no? Y me servía incluso como para ver qué había apuntado en el pizarrón, si les había puesto ahí la tarea, ya después yo le pasaba mi agenda y cosas así.
y tomé la foto de los ejercicios en el pizarrón y además hice el logo de la Fórmula 1 y todo porque me gusta dibujar y lo subí a Twitter, como de repente subía otros pizarrones. Yo en general lo subía más a Instagram, esas fotos, pero de repente ponía una que otra en Twitter. Y como además acababa de ser el Gran Premio de México, pues ahí le puse los hashtags correspondientes y de repente, pues sí, ese día empecé a tener algunos retweets y comentarios, pero al otro día, o sea, es que yo explotó, o sea, era una cosa que de repente ya desactivé las notificaciones porque era una cosa imposible de seguir de la cantidad de retweets y comentarios y me gusta que me ponía la gente y me empezó a escribir mucha gente a pedirme entrevistas y cosas así porque pues me volví viral con ese. Yo digo que el que se volvió viral fue el pizarrón, pero bueno, fue una experiencia interesante, inesperada, por supuesto, por completo. No, yo no sabía que eso me iba a pasar, como tú dijiste, uno nunca sabe cuando llega el llamado de la fama. Llegó en ese momento, empecé a ganar una cantidad de seguidores así impresionante. Y pues me entrevistaron de medios de Argentina, de Chile, me entrevistaron de la televisión española, de RTVE, me Wow. hicieron, sí, en vivo además. Sí. O sea, también dices, ¿en qué momento me busca de televisión española para buscar? Sí, bueno, en España tienen una tradición muy grande de si les gusta la Fórmula 1, tienen un gran premio, tienen a Fernando Alonso, a Carlos Sainz corriendo en la Fórmula 1. Y sí, de repente fue así súper extraño que llegara yo hasta allá, pero sí, me entrevistaron en un programa de deportes, además, o sea, en un programa de deportes, una entrevista muy breve, pero fue una cosa así como de locura. Me entrevistaron en una estación de radio también de España, en vivo. Esa fue una llamada que tuve que tomar en una clase. Me entrevistaron 2 minutos o algo así. Mis alumnos nunca se habían portado tan bien como ese día. Les expliqué y guardaron silencio así absoluto. Ya luego me aplaudieron. Entonces, mis alumnos también estaban, pues ellos se sentían parte de eso, porque era el pizarrón de ese salón de clases en el que lo que habían apuntado hace unos días, lo que se había vuelto tan famoso. E incluso me sirvió para darles para que aprendieran, para darles una lección sobre el alcance que tienen las redes sociales y que puede ser bueno o puede ser malo, que puede llevar a la fama o a la infamia. Entonces, porque muchos de ellos, que son tan jóvenes, pues no tienen como esta idea de por qué, de cómo pasa eso, de la viralidad, aunque parece que lo tienen muy claro porque están inmersos en eso y tienen sus cuentas de TikTok y tienen su Instagram. A ellos Twitter les parece de viejitos, sí, así, tal cual. Muchos abrieron sus cuentas de Twitter después de eso, pero realmente solo llevados por esa razón. No le encuentran sentido muchos los adolescentes a Twitter. Está bien, es para otro público, pero aunque ellos sean parte de esta generación Z, no es cierto que ellos tienen claro todo lo que está pasando ahí y cómo funcionan las redes sociales. Entonces, bueno, eso me dio otra oportunidad, así, o otro momento de enseñarles algo diferente a mis alumnos que no necesariamente era de la clase y cómo ellos incluso decían, ¿por qué en esta noticia de este sitio web aparece la foto del pizarrón? ¿Le pidieron permiso? No me tienen que pedir permiso porque yo lo puse en Twitter. Y realmente cuando lo puse ahí, todo el mundo lo puede ver y lo puede usar. Entonces, esa parte a algunos les causó un shock, así de, entonces todo lo que pongo ahí, se lo estoy compartiendo a todo el mundo, ¿de veras? Sí. Entonces, también eso fue interesante que aprendiera. Bueno, también pasa eso en TikTok, ¿no? Hay gente que sube a cualquier video de TikTok y se vuelve público, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso llama mucho la atención porque, digamos, eso te da, bueno, obviamente llegan nuevos seguidores, de repente llegan más y tienes mucho más público para las cosas que venías haciendo antes, ¿no? Como los hilos o los textos.
Sí, por supuesto, digo, de repente y te entra un sentido como de responsabilidad, de tengo que tuitear cosas interesantes, y no toda esta gente que luego se va a ir o te va a decepcionar, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas no es tanto eso, sino verle ese lado que tú dices de, sí, ahora tengo más público para las cosas que estoy haciendo, para que si comparto uno de los textos que escribo, pues mucha gente va a entrar al sitio y lo va a leer, y eso no nada más es bueno para mí, sino para este sitio donde trabajo, ¿no? O estuve participando en un proyecto el año pasado de un congreso de química que se hizo todo en Twitter. Entonces, pues eso, o sea, digamos que también ese público que yo tenía, que bueno, era más heterogéneo, no eran puros químicos, pero ayudó como a darle, para apoyar, digamos, el trabajo que estábamos haciendo este conjunto de químicos que teníamos este otro proyecto en Twitter. Entonces sí te da ciertos beneficios. De repente también dices, todo el mundo me está viendo. No es tan así, yo lo sé, pero sí, lo aprovecho, digamos, desde el punto de vista de decir que bueno, que hay gente que está interesada en lo que hago, que está leyendo lo que escribo, que me da retroalimentación de lo que escribo. Entonces, pues sí, eso da satisfacción de sentir que, pues si lo que yo quiero es comunicar la ciencia, pues sí tengo a quien comunicársela, sí tengo un público. Oye, y de esos proyectos creativos que has buscado para dar mayor divulgación a los temas que te interesan, ¿cuáles sientes que todavía es tu gran pendiente? Aquellos que todavía no has podido realizar, pero quisieras hacer. ¿Te refieres así como a los temas o al tipo de proyecto? O al tipo de proyecto, o al tipo de contenido, o al tipo de medio. Pues bueno, pues he hecho radio y me gustan mucho las redes sociales. De hecho, hace rato que comentabas que tú me conociste por Genaro, hace muchos años que yo conocí a Genaro por Twitter. Lo que él hizo fue un proyecto de divulgación de la ciencia en Twitter, cuando Twitter tenía 140 caracteres, allá en la prehistoria, y se llamaba Ciencia 140. Éramos 4 personas, 3 mexicanos y un chileno, y lo que hacíamos era poner tweets de 140 caracteres de ciencia en español. Y escogíamos un tema por semana o por día, ya no me acuerdo, y pues íbamos manteniendo eso, buscábamos más retweets y todo. Eso fue un proyecto interesante, fue de las primeras cosas así como de divulgación de la ciencia que hice en Twitter. Yo tenía poco tiempo en Twitter en ese momento y fue como decir, ay, esto también sirve para hacer divulgación, ¿no? Entonces fue una de las razones por las que ya entré a Twitter y me quedé, que bueno, ya sabemos que es como las drogas, que entras y no lo puedes dejar, pero creo que algo que me interesa mucho a mí, hace rato que decía, bueno, que si escribo también cosas de astronomía y del espacio, sí, esos son temas que tienen muy buena prensa y que, por así decirlo, venden mucho. A la gente le Pero, encanta saber esas cosas. pero ojo, Ajá, astronomía, sí. astronomía, ¿eh? Porque luego hay unos que dicen astrología. No, no, no. Una Ah, ciencia, no, astronomía, por favor. sí, una Qué ciencia de bueno, verdad. que bueno, por cierto, la astrología le robó el nombre a la astronomía, porque como la astrología se creó primero como cosa organizada, digamos, no lo vamos a decir de otra manera, pues es que logos es estudio, entonces era Ujú. el estudio de las estrellas, pero pues como eso es otra cosa, que no hay que ver con la astronomía, pues cuando la astronomía se constituyó como ciencia ya no podía usar ese nombre y tuvo que quedarse con lo de medir las estrellas, que pues igual Sí. Es no es como tan. como por ejemplo la alquimia, ¿no? Que dio origen a la química, ¿no? Sí, bueno, de hecho, sí, justamente hablando de esto que me decías, de qué me gustaría o qué me falta, yo que soy química, y digo, mucha gente ahora me conoce porque fui la maestra de física que volvió viral las leyes de Newton por la Fórmula 1, y sí, soy maestra de física, pero yo soy química, como te contaba hace rato. Yo siento que algo que necesita estar más presente en los medios, los que sean, es la química. El problema es que la química no tiene muy buena prensa. ¿Por qué? Porque la química la asociamos con contaminación, con cosas malas, con no te comas eso porque tiene muchos químicos. Y yo siempre digo, pero ¿tiene personitas ahí que estudiaron química o por qué dices eso? Porque no se dice químicos en español, se dice sustancias o bueno, ya si quieres sustancias químicas, pero todas las sustancias que hay en el mundo y en el universo son
sustancias químicas, no hay más. Digo ya, la materia oscura y eso son otras cosas, pero creo que me gustaría más abrirle más espacio a la química para divulgarla, para que no existiera, hay una tendencia en nuestros tiempos de algo que se le puede llamar quimifobia o quimiofobia, que es este temor irracional a todo lo que tenga que ver con la química. Yo he leído cosas tan absurdas como tienes que leer las etiquetas de las cosas que te comes y entonces, o que usas, y entonces si tiene demasiadas cosas es muy malo. O si lo que lees ahí es ilegible, no lo puedes pronunciar. No, es que eso es malo, es terrible, es tóxico. Cuando pues justamente los productos, todas las cosas que nos rodean son mezclas, todas tienen un montón de cosas. Si yo les diera la lista de compuestos químicos que tiene una manzana, pues son como 50 o al menos, una manzana salida de un árbol. Y si les digo los nombres de esos compuestos, los nombres químicos de esos compuestos, van a decir, ay, qué horror, eso es tóxico. No, es el nombre del compuesto. Porque la química tiene un lenguaje, porque igual es como, yo a mis alumnos siempre les digo, es como aprender otro idioma. Pero así como aprendiste inglés, o aprendes francés, o aprendes alemán, puedes aprender este lenguaje de la química. Que te parezca raro, que no lo entiendas, pues sí, al principio así es, como cuando empezaste a aprender cualquier idioma. Pero es solo un lenguaje, una forma en cómo llamamos las cosas en química. Y creo que esa parte justamente de la educación también, que también se puede trabajar en la divulgación, puede ayudar a contrarrestar esta idea como tan negativa que hay en algunas personas sobre la química. Y sí, es algo en lo que me gustaría trabajar más, en este aspecto de pues ayudar a vencer como estos temores irracionales respecto a la química, porque pues no es que la química haya causado todos los problemas ambientales que tenemos, puede ser que algunos, la industria petroquímica y esto, pero también nos puede ayudar a resolver esos problemas. Entonces, y la química cura, tomar medicinas es tomar sustancias químicas. Entonces, todo eso, pues, como tenerlo más presente y es algo que siento como que le debo a mi profesión. Oye, por último, Paula, ¿cuál sería como tu aprendizaje como maestra en este último año? Ay, que pues son muchos, pero bueno, creo que yo algo que ya pensaba desde antes de que viniera la pandemia es que los maestros somos muy adaptables, los maestros somos muy resilientes. Los maestros estamos acostumbrados a trabajar en muchos tipos de circunstancias, con diferentes recursos o sin recursos también, con un pizarrón y un plumón o con un proyector y una computadora y con Zoom o no. Entonces, siento que, porque puedes llegar a una clase, ir con tu clase súper preparada, que tenías unas diapositivas y un video maravilloso que les ibas a presentar a los alumnos y todo, y resulta que conectas las cosas y no funciona. Entonces, tienes que hacer algo porque tú tienes que dar una clase. Entonces, siempre tienes que tener el plan B y el plan C y el plan D y todos los planes que se te puedan ocurrir. Como maestro, tienes que estar como preparado para todo. Por supuesto que jamás se nos hubiera ocurrido estar preparados para una pandemia. Pero creo que justamente, yo lo que digo es que fue como si de repente nos empujaran a un precipicio. Pero nos dimos cuenta que traíamos un paracaídas. Y lo tuvimos que abrir ahí cayéndonos así a ver cómo le hacíamos. Esas herramientas que teníamos, que a lo mejor ya conocíamos más o menos, que estaban ahí, pero que no habíamos usado de esta manera, las videollamadas, pizarrones digitales, herramientas para hacer cuestionarios y encuestas en internet, sitios de videos donde puedes ponerles preguntas a los videos para que los alumnos los vayan contestando mientras lo ven. Entonces, cosas que sabíamos que estaban ahí, pero que tuvimos como que así rápidamente tomarlas y con esta capacidad de adaptación que tenemos, pues resolver la situación que teníamos enfrente. Y sí, al principio sí yo siento que fue como un vértigo así de ir cayendo al vacío los primeros meses de la pandemia. No es que las cosas hayan mejorado, digamos, en el aspecto de que ya digamos, ya se acabó todo, pero
creo que nos adaptamos, tuvimos que adaptarnos con mucha rapidez a eso, abrirle rápido al paracaídas porque si no nos caíamos al piso. Y creo que pues ese aprendizaje me dejó, bueno, fue como una confirmación de cómo los profesores realmente sí somos así como todoterreno y podemos resolver las cosas en las circunstancias más adversas. Ojalá ya no se nos presenten otras más adversas. O al menos que no duren tanto tiempo, porque si ya estás, Sí. ya unos cuantos, 3 semestres, bueno, tú ya todo el año escolar. Tú lo cuentas en semestres, nosotros en educación básica lo contamos en ciclos escolares. Yo ya, todo este ciclo escolar, todo fue en línea, más el final del ciclo escolar anterior. Nosotros en abril cumplimos 1 año de dar clases en línea y este ciclo escolar lo terminaremos así. Y sí, es cansado. Sí, es agotador y más que tú lo haces casi diario, entonces... Yo lo hago diario, unas 3 o 4 horas diarias. No, y aparte tienes el rol de maestra y tienes el rol de mamá, entonces tu hijo también toma clase, entonces... Ah, claro. Sí, también eso. Y bueno, esas circunstancias que yo se las entiendo también a mis alumnos, ¿no? O sea, porque mi hijo está tomando clase, digo, él se puede ir a su cámara, cerrarle la puerta, yo estoy en otra habitación, nos ponemos los audífonos, pero a veces nos los tenemos que quitar. Y entonces, esto de que de repente se oye cuando pasa el señor de los tamales o el del fierro viejo que venda, que bueno, al principio creo que nos causaba más así como, oh no, están escuchando que está el señor de la basura afuera. Pero yo creo que ahora ya es parte de la normalidad. Bueno, a ver, voy a dejar que pase el señor que está pregonando pan o lo que sea, y bueno, en un momento continúo con la clase, porque pues ya es algo que, o el perro que está ladrando, yo no tengo perros, pero mis vecinos sí, de repente se ponen a ladrar todos, y entonces, o un alumno está hablando y oyes como atrás en su casa, pues hay muchos ruidos, o el perro, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido complicado, pero pues también a eso nos hemos ido como adaptando y como aceptando que las cosas son así. Sí, aprendiendo a vivir con eso, incluso hasta haces bromas. Ahí, por ejemplo, pasa, aquí por donde vivo pasan muchas ambulancias y digo, o patrullas y les digo, ya vinieron por mí, entonces ahorita nos Sí. vemos. O, por ejemplo, yo en un grupo tengo alumnos que toman la clase desde Francia y desde Alemania. Entonces, imagínate ese shock cultural que pase el del fierro viejo que venda, el de los camotes, y tenerles que explicar que en México pasa esto, ¿no? Pues es una experiencia buena para tus alumnos también, están aprendiendo así algo de la cultura mexicana a distancia. A mi hijo le pasó que uno de sus maestros estaba el año pasado, su maestro estaba en Estados Unidos cuando les estaba dando la clase y fue cuando fue el temblor, que fue en junio creo el año pasado, y pues todos lo abandonaron, el maestro no entendía qué estaba pasando porque pues para él no le estaba sonando la alerta sísmica. Entonces, hasta esas cosas también, ¿no? Alguien después, el maestro debe haber dicho qué pasa aquí, yo creo que incluso le ha de haber hablado así como a la directora para decirle, todos los niños me abandonaron, ¿por qué, no? Entonces, sí, ¿no? Y mi hijo también de repente va y a lo mejor a media clase me interrumpe, a lo mejor antes me daba pena, pero ahora les digo a mis alumnos, ven un momentito, necesito atender algo, ¿no? Ya apagas la cámara y el micrófono, porque pues sí, hay que combinar todas las cosas, porque es que ahora todo sucede en el mismo lugar. Antes teníamos como más compartimentalizado nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, y ahora pues todo está comprimido en el mismo sitio y pues eso también lo hace más cansado, pero también creo que nos tenemos que tener como más paciencia también unos a Sí, otros a ese respecto. sí, tienes que hacer de tu casa ya tu lugar de trabajo, entonces tienes que irte un lugar para vivir y para trabajar, no mismo. Sí. Oye, Paul, pues te quiero agradecer. Sé que el tiempo lo traemos encima y las agendas han estado bien apretadas. Te quiero agradecer que me hayas dado este tiempo para platicar de tu experiencia. A mí me da mucho la atención porque quería ver desde el punto de vista de una divulgadora de la ciencia, una profesora y alguien que tiene que ver con la divulgación y la viralidad.
para esto. Y alguien que, a fin de cuentas, pues eres una persona de a pie, ¿no? O sea, que tienes todas las necesidades de una persona normal, que tienes, digo, parece una redundancia, ¿no? Pero digo que eres maestra, que eres mamá, pero que a la vez hay personas que te admiran. Para aquellos que te quieran seguir, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @paux con X _gr. Igual en Instagram y en Twitter, en las dos. Perfecto. Y que puedan leer, si quieren leer mis artículos en Firewire, en la sección de ciencia, ahí estoy como Paula García. Perfecto, Pablo García Reinaldos. Muchas gracias por haberme dado este tiempo y bueno, ahí me encuentran en Twitter, Instagram, TikTok como Armando-MKT y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Bye.